Buenas tardes, amigos. Buenos días para algunos, buenas tardes para la mayoría. Soy Roberto Beltrán Zavala, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y como cada viernes les doy la bienvenida a este programa, La OSUG, detrás de la escena, como siempre, con mi compañera coconductora Lidia Boone. Lidia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estén con nosotros. Y el día de hoy, dos invitados de mi sección otra vez, de la cuerda, de la orquesta. Tenemos a Bruno Mente de la sección de cello. Hola, Bruno. Hola, buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá y espero poder contestar a muchas de sus inquietudes y preguntas sobre la profesión de chelista en la orquesta y también otras cosas más sabrosas de saber. Y también nos acompaña el asistente de concertino, Héctor Hernández. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar en contacto con todos ustedes y maestro, a Lidia y a Bruno, pues verlos de nuevo. Bueno, pues hoy es viernes 16 de octubre y este es el capítulo número 17 de este programa. Es decir, ya estamos en el número 33 y número 34 de participantes. Ya vamos ahora sí a un poquito más de la mitad de la orquesta. Debo decirles que yo conozco pues a todos mis colegas bastante bien, bastante cercanamente, y yo sé que en la pequeña puertita que pueden ustedes observar detrás de Bruno, si uno toca la clave Morse correcta, sale una persona que abre y te da una cerveza belga. Sí, ojalá que fuera, ojalá que así. Pero hay que saber tocar la clave Morse correcta. Bueno, antes de pasar a las preguntas oficiales, hagamos la pregunta de siempre, Lidia. Mi queridísimo Héctor, ¿cuántos años llevas en la orquesta? Llevo 7 años aquí en la USUG. Llegué precisamente hace 7 años, en octubre del 2013. Octubre de 2013. ¿Y tú, Bruno? Yo llegué en mayo de 2014, un año más tarde, creo, aproximadamente. Entonces Mayo. Ya son 6 años. 6 años. Muy bien. Bueno, pues si estás de acuerdo, Lidia, y nuestro queridísimo auditorio, pues pasemos ya directito a las preguntas porque hay muchas y muy interesantes, como siempre. La primera pregunta está dirigida al maestro Bruno Mente y se la hacen dos personas que sospecho que tienen algún grado de parentesco con el maestro Mente. No sé por qué, es intuición. María Elena Mora Oropesa y Lorena Silva preguntan, ¿por qué eligiste el cello como instrumento y si has tocado algún otro instrumento? Bueno, pues para empezar, pues muchas buenas tardes a mi suegra y a mi tía, que son por parte de mi esposa, Ana Yancy. Y en realidad, yo creo que nada original, empecé el violonchelo escuchando un concierto sinfónico. Mis papás, cuando yo era niño, iban a muchos conciertos sinfónicos, tenían un grupo de amigos que iban, y en algún momento yo creo que yo le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso, y pues justamente la señora que estaba tocando violonchelo era una amiga de mi mamá, entonces me presentó el instrumento y me fascinó. Y yo creo que yo tenía como unos 4 años o quizás 5 años, y en ese momento me dijeron mis papás, sabes que te vamos a conseguir un maestro, pero como estábamos viviendo en un pueblo, se tardaron como 2 años en conseguir un maestro, y desde aquel entonces, desde mis 7, 8 años, he tocado el violonchelo, entonces ya son como más de 25 años con el cello, y realmente es una cosa que me sigue apasionando del día a día. Y yo creo que el cello es un instrumento idóneo a veces para sentir emociones muy fuertes cuando uno está pasando por momentos muy complejos, muy difíciles, como por ejemplo lo de la pandemia. El cello es un instrumento que tiene una tesitura muy, yo creo que sí, idónea para expresar y para estar en sintonía con tu mismo cuerpo, con tu propia voz, y entonces quizás poder exaltar muchos sentimientos a veces de rabia, de alegría, de emoción, de tristeza, sobre todo de tristeza.
pues en realidad es un momento donde pues algunos hemos perdido familias y o a veces tenemos parientes en el hospital. Entonces, tener un instrumento como el cello yo creo que nos puede ayudar a exaltar toda esta tristeza, esta ira, esta rabia contra el mundo de este momento. Bueno, eso es mi respuesta hasta ahora. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿No será, queridísimo Bruno, también que el cello tiene, yo creo que el rango, pues probablemente más cercano al de la voz humana? Exacto. No tendrá que ver eso, digo, porque no, las alturas de un violín, pues no, digo, ni ahora sí que solo los bebés y cuando están muy enojados. Pero la voz grave la puede reproducir, está dentro del rango del cello, y la voz aguda también está dentro. Es como el instrumento más vocal, pienso, ¿no? Totalmente. Sí, y es un poco, yo creo que es un poquito también la misma tesitura que el saxófono, son instrumentos que son para mí totalmente vocales. De hecho, en la actualidad, bueno, he visto en el Facebook en esos últimos meses un maestro queridísimo, maestro chelista de la OSEM, de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que se llama Asaf Korostein, que es un solista que hemos invitado varias veces. Él está realizando un ciclo de conciertos, bueno, de videos, capturas en Facebook, que está publicando, y en el momento fue diario, y está tocando transcripciones de líderes de Beethoven, de Schubert, incluso de Strauss, con piano. Entonces él está buscando una pista de piano, incluso grabándola, y él está tocando una transcripción para la voz humana. Entonces eso nos muestra que en realidad el instrumento violonchelo sí es un instrumento muy cercano a la voz humana, Sí. totalmente. Bueno, pues hay que aprovechar para mandarle un saludo al gran Asaf Kollerstein, con quien hemos Claro. tenido el placer, me acuerdo perfectamente bien, de hacer, de hecho, los dos conciertos para cello de Haydn. Primero hicimos el Do mayor en 2015 y luego hicimos el Re mayor, de eso habrá sido en 2016 o 2017. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, ahora dirigida a los dos. Esta pregunta la hace nuestra compañera Claire Helveg, nuestra principal de cornos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo ha sido diferente tu experiencia de audiciones en países diferentes? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de estos sistemas? Es una pregunta muy interesante. Comencemos contigo, Héctor. Bueno, a mí en Estados Unidos, por ejemplo, yo esperaba las audiciones esas donde dicen que uno llega y toca unos 5 segundos y suena la campana y te dicen ya del siguiente, ¿no? Y sin embargo, las audiciones que me tocó estar ahí fueron muy diferentes. Fueron, bueno, en Miami Symphony, donde sí gané, fue presencial. Estaba en una habitación muy grande y ahí estaban todos los miembros del jurado. Y llegué, no había cortina, fue directo y toqué bastante. Y también para el Miami City Ballet fue de la misma forma. Incluso ahí dieron más o menos como una lista de repertorio de pasajes orquestales, y cuando llegué igual estaba todo el jurado, me dijeron toca lo que quieras y toqué los pasajes, traté de escoger unos que fueran contrastantes, ¿no? Uno más tranquilo, uno más virtuoso. Y bueno, toqué, me hicieron un par de preguntas y ya me dijeron muchas gracias, felicidades. Por las felicidades pensé que todo iba muy bien, pero no, no me fue así, ¿no? Después en otra orquesta y en Florida también hice audición. Esa sí fue con cortina y toqué, no tampoco, sí me dejaron tocar, pero fue todo muy serio. En México, pues casi todas son iguales, te dejan tocar suficiente,
uno se empieza a sentir cómodo cada vez más. Pero al principio ya hay muchos nervios, después uno empieza a aflojarse. En Chile también hice audiciones y de la misma forma. Las desventajas que yo encontré en encontrarse al público, al jurado de frente, es que, bueno, uno se pone más nervioso por ver a las personas, ¿no? Al jurado, porque a veces uno conoce a esas personas y hay músicos que tienen cierto peso ante uno y uno siente más nervios por eso. Puede ser también que uno sienta más confianza, ¿no? Sí, pero bueno, ese no fue mi caso. Pues sí, eso pienso que puede cambiar, el ver el rostro de las personas, si a uno le afecta ese tipo de cosas o no. Muchas gracias. ¿Y tú qué nos puedes platicar, Bruno? Tú que, pues bueno, pues que también como Héctor, has vivido entornos muy diferentes. Sí, yo pues, sin, yo no audicioné tanto, bueno, hice algunas audiciones en Bélgica y aquí, bueno, en México, pero en Bélgica sí, o sea, son como el mito dice, es decir, que están tienen una campanita por ahí y si no les gusta la primera nota o el primer compás, te sacan en ese instante. Y yo creo que básicamente esa es la gran diferencia que hay, porque, bueno, a lo mejor es mi propia experiencia, pero eh, aquí en México, por ejemplo, en mi audición fuimos 10 u 11, yo no recuerdo bien exactamente quiénes estaban, obviamente todos tocamos atrás de una cortina, pero éramos 10 y del punto de vista de la logística es algo fácilmente posible, ¿no? Creo. Sin embargo, donde yo audicioné en Bélgica, que es la Ópera Real en Bruselas y en Amberes, por ejemplo, en la Sinfónica de Flandes, ahí una audición fácilmente van 100 personas, 100 chelistas para audicionar. Entonces, lo que está pasando es que no se puede, para empezar, muy pocas audiciones ocurren en un solo día. Generalmente, en el primer día es la primera ronda y hasta el siguiente día son las rondas segunda y a veces tercera ronda y pueden pedir incluso que vuelven a tocar los concursantes el programa de la primera ronda. Entonces, yo creo que la diferencia más bien ocurre en el sentido de que hay una diferencia de logística. Aquí en mis audiciones fuimos 10 personas y ahí son 100 o incluso más, ¿no? O sea, en París acaba de ocurrir una audición para concertino de la orquesta de París, ¿no? De Radio France, y estaban más de 200. Entonces, es muy difícil organizar una audición para tantas personas, ¿no? Claro. Entonces, esto es un poquito la diferencia que hay y otra diferencia importante es el programa. A veces lo que estamos tocando allá son programas, y yo lo siento, a veces muy extensos. Por ejemplo, en el caso de los chelos, de cajón va el concepto en re mayor de Haydn en la primera ronda. Y entonces esto ya es uno de los conceptos más difíciles para cello, ¿no? Y entonces ya te pone una barrera para ver a quién lo puede tocar, quién no lo puede tocar más o menos bien. Y entonces esto ya te va eliminando muchísimas personas. Entonces yo creo que ahí también tenemos diferencias así, ¿no? Y después, en la segunda ronda va un concierto romántico que generalmente es Dvorak o Schumann. Y ahí, bueno, también son conceptos que realmente tienen la fama de ser intocables, ¿no? Son cosas que aquí en México no he visto tanto. Generalmente, bueno, yo audicioné con el Haydn en Do mayor, entonces es un programa mucho más accesible, pero pues igual hay que tocarlo bien, ¿no? Es lo mismo, pero yo creo que no hay tanta competitividad, yo creo, entre 100 personas que entre 10, ¿no? Muy bien. Pues me va la última pregunta que me toca antes de pasarle la palabra a mi queridísima compañera Lidia.
que ahora el guión nos quedó un poquito demasiado cargado al inicio. Pero bueno, una pequeña pregunta sorpresa que tienen que contestar muy velozmente los dos. Imagínense que están en un invierno nuclear y de todas las partituras que tienen, pueden escoger la que aborrecen para hacer fogata y hacerse de un poquito de calor, de temperatura. ¿Qué partitura escogerías tú, Héctor? Ay, no lo sé. La Ya verdad te no quedan lo sé. 3 segundos. Bueno, toqué una sonata que me obligaron a hacerla de una compositora que se llamaba Alma Rosa Vietor. Nadie la conoce, pero a mí me obligaron a hacerlo en la universidad porque fue una persona que hizo esa donación de música y dinero para la universidad. Yo creo que sí la quemaría. Ok, esa es la que usarías para en este invierno nuclear. Sí. Mantenerte vivo unos 5 minutos más. ¿Y tú, Bruno? Yo tengo un pésimo recuerdo con un concierto para cuerdas de Stravinsky. Yo creo que esto se va a la fogata primero. ¿Cuál te refieres al concierto en re? Exactamente, el que tocamos hace poco. Yo tengo un ese, recuerdo, yo tengo un pésimo recuerdo con eso, entonces yo creo que ese. esto se va. Pero, o sea, híjole, pero no te va, ahí ese te va a durar como 3 minutos porque es chiquito, ¿eh? Es muy cortito. Sí, Sí. sí. Bueno, pero a la hoguera. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por su honestidad. Lidia. Tengo una pregunta aquí que viene de Hugo Navarro y es para nuestro Bruno también. Desde tu punto de vista, ¿existe alguna relación común entre la música y la literatura que haya hecho que ambas disciplinas te gusten? Sí, curiosamente yo empecé, bueno, yo desde que yo soy niño nací en una familia donde, bueno, desde mi abuelo, mis papás leen muchísimo, entonces yo nací con esta sensibilidad hacia la literatura. Y yo recuerdo que estaba en el segundo, bueno, el primer año de la carrera de cello. Yo estudié en una ciudad que se llama Namur, en Bélgica. Y ahí, por alguna razón, yo estaba metido en el grupo de los pianistas, ¿no? Y curiosamente, todos los pianistas en aquel entonces estaban tocando piezas de Chopin y de Liszt. Y de las piezas de Liszt, hay muchísimas piezas que llevan un nombre de un poema, por ejemplo, de Petrarca, esas cosas, o sea, que tienen un nombre literario. Entonces yo empecé a ahí ver muchas conexiones y realmente yo creo que empecé a ver más allá del texto literario o más allá de la literatura como un discurso quizás emocional común. Y es muy curioso que, que, que la literatura siempre, yo creo que desde la época barroca, fue un caldo de cultivo, digamos, entre comillas, para la expresión musical. Y eso por una parte, ¿no? Entonces yo creo que hay una relación grande ahí. Y segunda, relacionado con eso, yo creo que soy una persona muy romántica. No romántica en el sentido de invitar a mi esposa a cenar en un restaurante cursi con un vinito y todo esto, pero romántico en el sentido de emociones. Emociones, yo creo que, por ejemplo, yo cuando estoy tocando una sinfonía, por ejemplo, muy cursi, como es la patética de Tchaikovsky, por ejemplo, o la quinta de Mahler, el Adagietto, que es una cosa, yo soy capaz de estar llorando en el escenario, porque es una cosa que me toca profundamente el alma, ¿no? Y es algo que también vemos en la literatura. Mucha literatura, por ejemplo, del siglo XIX. Entonces, por supuesto, para mí ahí hay muchas conexiones y yo creo que esta es mi manera de ser en las dos expresiones artísticas. Muchas gracias. Pues mira, para hacer el engarce inmediato a lo que acabas de decir, vamos a pasar al momento de las recomendaciones antes de nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Un servidor tiene la instrucción de dar la primera recomendación. Y pensando en ustedes, pero en particular en Bruno, el libro que les voy a recomendar hoy es un libro pequeño,
pero es un libro muy interesante que hay que leer muchas veces para ir asimilando todos sus detalles y para ir asimilando todos sus afectos. Es Manfredo de Lord Byron, este extraordinario escritor británico. Manfredo está descrito por el propio autor como un poema para ser recitado. Es decir, es un poema que en principio no necesariamente funciona solamente leído. No sé si nuestro queridísimo Andrés Cordero ya puso la portada de este libro en pantalla. En la traducción al español hay un sinnúmero de ediciones. Bueno, pues es una historia muy rara y un poco vaga, un poco es una especie de ensueño de este personaje Manfredo que tiene una especie de viaje introspectivo en el que se enfrenta a muchos de sus demonios y tiene que tomar muchas decisiones, y la interpretación que yo hago es las decisiones que toma son sobre sí mismo, sobre su propia conducta, sobre cómo lidiar con sus propias pulsiones, con sus propios miedos, con sus propios pánicos. Hay por ahí unos espíritus que le hablan y que le dan instrucciones y bueno, es una cosa verdaderamente fascinante y me imagino que con un buen actor, Manfredo debe ser alucinante. No sé si alguna vez tú lo hayas visto. Yo jamás lo he visto escenificado, pero debe ser una cosa, con un gran actor debe ser algo, bueno. ¿Qué es lo importante, Manfredo, también? Que Tchaikovsky, una de sus sinfonías menos conocidas, yo creo que la gran obra desconocida de Tchaikovsky es la Sinfonía Manfredo. Es la gran desconocida. Y en mi opinión, es una de sus mejores obras. Es una obra maestra y es el Tchaikovsky más hermético que yo he conocido. Es el Tchaikovsky, digamos, más abstracto. Tchaikovsky suele ser muy inmediato, suele ser muy directo, suele ser muy evidente, y Manfredo es una obra un poco más críptica, un poco más pues sí, más críptica, más abstracta, menos evidente. Los afectos en Manfredo son menos evidentes y hay una enorme tragedia. Es una, por supuesto, sobre todo el primer movimiento, bueno, es un verdadero golpe en el estómago. Les recomiendo las dos cosas: que lean Manfredo de Lord Byron y que escuchen la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky, que a mí me parece que es una de sus grandes obras. Pues, tras esta recomendación, Lidia, ¿qué te parece si pasamos a nuestra cápsula de ¿Sabías qué? Perfecto. ¿Listos, Andrés? Hola, mi nombre es Jesús Mujica y soy violista de la SUB. En esta oportunidad te traigo un dato curioso súper interesante. Todos reconocemos este sonido y pertenece al comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Sabías que estas 4 notas desempeñaron un importante papel para levantar el ánimo de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial? Así comenzaban todas las transmisiones radiofónicas de los aliados para infundir ánimo a sus soldados. Pero detrás de esto había un significado oculto: la V de victoria. En código Morse, esta letra se representa con 3 puntos y una raya, o corto, corto, largo. Los soldados estaban tan acostumbrados a este código que automáticamente al escuchar estas 4 notas lo relacionaban con la letra. Pero para Beethoven, quien compuso esta obra mucho antes de que se inventara el código, representaba el llamado del destino a la puerta. Muchas gracias a mi compañero de sección Jesús, hablándonos sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. Me toca a mí una recomendación literaria. Una disculpa de antemano porque creo, o bueno, sospecho que ahorita solo está disponible en inglés, pero sé que dentro de la comunidad hay muchos que sí hablan, que sí entienden, y si es para ti, entonces recomiendo ampliamente el libro The 99% Invisible City, la ciudad 99% invisible. Y sigue A Field Guide to the Hidden World of Everyday Design,
una guía al mundo escondido del diseño cotidiano. Este es un libro formado realmente de un podcast que yo he escuchado ya varios años, que va hablando de diseño en muchos aspectos diferentes. Se me hace súper interesante el podcast, son episodios muy variados, realmente invitándonos a considerar las cosas que están en nuestro alrededor y averiguar más y asombrarnos realmente con lo interesante que hay en cualquier momento. Con este libro fueron juntando y para explorar nuestras ciudades, elementos de nuestras ciudades que quizás no nos fijamos, no nos damos cuenta. Y el libro está dividido en 6 secciones. Inicia con lo que es discreto, con lo que realmente no observamos para nada. Luego lo que es obvio. Luego hablando de infraestructura, hablando de arquitectura, geografía y urbanismo. Y cómo todos estos elementos se combinan para formar las ciudades donde muchos vivimos. Me encanta, se me hace súper interesante. Es de Roman Mars y Kurt Kolstad y se llama otra vez The 99% Invisible City, A Field Guide to the Hidden World of Everyday Design. Se me hace súper interesante y también recomiendo ampliamente el podcast que se llama 99% Invisible. La idea con este siendo que buen diseño debe de ser 99% invisible, que no debes de notarlo si algo es bien diseñado, pero cuando no lo es, se vuelve muy evidente. Pues para su consideración, perdón que sea en inglés exclusivamente ahorita, pero es un libro que apenas lanzaron hace creo que 2 semanas y estoy segura que con tiempo sí va a estar traducido en español. Pues espero que lo disfruten. Ajá, Pues, sí. muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Bueno, suena, a mí me da mucha curiosidad. Seguramente lo voy a buscar yo también porque... Ajá. Bueno, pues continuamos con las preguntas. Ahora pregunta ni más ni menos que nuestra coordinadora de personal, asesora de operaciones y confidente de más de muchos en la orquesta, nuestra queridísima Lilian Bello pregunta al Héctor Hernández, como violinista, ¿cuál es la obra que ha representado un reto interpretativo? Es el concierto de violín de Johannes Brahms. Oh. Un concierto, es un reto para, yo creo que todos los violinistas. A mí me ha tocado hacerlo muchas veces, estudiarlo muchas veces. Incluso la primera vez que lo estudié fue el último año de la carrera, de la licenciatura, estaba en Jalapa y me dieron la oportunidad de hacerlo de solista con la orquesta de la Facultad de Música. Y después, bueno, estuve muy contento por lograr las cosas técnicas que se requieren, pero nunca quedé completamente contento con el nivel interpretativo que le di, ¿no? Después lo seguía preparando, lo escogí como mi caballito de batalla para las audiciones. Entonces constantemente volvía a estudiarlo y a estudiarlo, pero creo que nunca pude entender en ese tiempo todo el peso, la fuerza, la energía y la pasión que se requiere para tocar Brahms, ¿no? Para hacer la música de Brahms. Bueno, finalmente, con el tiempo, en la última audición que hice, desistí de ese concierto, ya no quedé contento y bueno, espero que en un futuro, con más madurez y si mi nivel técnico no va en declive, puedo lograrlo de la forma en la que lo imagino, ¿no? Pero en el momento no es un reto realmente interpretativo para mí. Sí, es.
lo rico, ¿no? Con la música, que podemos volver muchas veces a la misma pieza y lo estamos creando en el momento cada vez, ¿no? Entonces puedes convivir años y años de tu vida con una pieza y te va a hablar de una forma diferente en cierto momento y luego lo entenderás de otro momento después. Pues hay algo rico y realmente de conocer íntimamente una pieza, se vuelve una parte de tu vida, ¿no? Sí. Bueno, Héctor, perdón. Sí, cada vez uno que la vuelve a abordar, uno lo ve de diferente ángulo. Sí. A veces es bueno y a veces es malo, porque a Ah. veces uno puede echar a perder muchas cosas buenas que antes habías logrado y de repente con una idea nueva te jode algunas cosas. Pero bueno, es parte de la experimentación y la experimentación siempre es buena. En un futuro tiene un buen resultado. Puede ser muy curioso también ver tus partituras de hace rato. Y luego hay momentos cuando, ¿qué estuve pensando por este? Y luego hay otros momentos cuando, oh, qué buena solución. Pero por este también es rico tener esta documentación. Bueno, para que nos alcance el tiempo, tengo otra pregunta también de Lilian. Y ella quiere saber esta vez de Bruno. ¿De dónde surge tu interés por la literatura hispanoamericana? ¿Quién es tu autor favorito? ¿Y cómo vives desde tu perspectiva personal estas dos grandes expresiones, música y literatura? Mira, mi pasión por la literatura hispanoamericana nace de cuando yo era estudiante de la carrera de letras romances en Bélgica. Yo estudié a la par del interconservatorio en violonchelo. Hice una carrera de letras romances y en mi universidad, o sea, cuando tú te metías a la carrera, o estudiabas el español, el castellano, o te metías a estudiar el italiano. En mi caso fue el español, y en el segundo año nos daban un curso de literatura hispanoamericana enfocada al cuento latinoamericano y especificado para, para personas como yo que no hablaran muy bien en español en aquel entonces. Y entonces leíamos muchos cuentos de Jorge Luis Borges, que realmente es un gigante de la literatura latinoamericana e incluso universal. Y desde este momento creo que me apasioné por la literatura hispanoamericana. Y yo mejor le voy a fallar a Lili, pero en realidad no tengo ningún escritor favorito. Yo creo que más bien una constelación de escritores favoritos. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo en la mañana que hay uno que es muy conocido, pero muy poco se lee, que es Adolfo Bioy Casares, que no sé si se ve, el librito se llama La Invención Morel, y yo creo que es uno de los libros más geniales que hubo incluso en la historia literaria mundial. Es una cosa totalmente surrealista de unas personas que están atrapadas en una isla y entonces están en el edificio y suceden muchas cosas muy extrañas que solo creo que la literatura puede ocasionar como experiencias, ¿no? Y por supuesto yo estoy en ese momento realizando un proyecto de tesis doctoral sobre un escritor que se llama Alejo Carpentier, que es un escritor cubano muy famoso y que escribió sobre música. O sea, la mayoría de sus obras narrativas hablan de Stravinsky o Beethoven, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es un punto de interés para mí eh, muy particular, ¿no? Pero yo creo que más que un escritor en particular, es una constelación. Y aquí en México tenemos para mí al grande Carlos Fuentes, que en esos tiempos tan complicados, políticamente hablando, creo que podríamos volver a leer, sobre todo algunas o la muerte de Artemio Cruz y toda esta época de la revolución que en esta actualidad creo que no nos haría mal leer otras veces tan gigantes en la literatura. Eso es todo. Gracias.
Pues seguimos con la próxima pregunta. Pues si no hay sorpresas, adelante. Bueno, si quieren una sorpresa, les pregunto Por- uno rapidito. Estamos ya en Cervantino de repente, de una forma muy distinta, ¿no? Que años anteriores. Quisiera saber de los tres, por favor, si ustedes pudieron invitar a cualquier artista o orquesta a Cervantino, ¿a quienes querían invitar? Héctor. Yo escogería, bueno, creo que ya no están tocando juntos, pero siempre fui un gran fan del cuarteto Vermeer. Ellos estaban, creo que radicados en Chicago y también estaban dando clases en Colonia, Alemania. En una ocasión los escuché y fue de las experiencias musicales auditivas más impresionantes que tuve en mi vida, ¿no? El cuarteto Vermeer. No sé si siguen tocando juntos, me parece que no, pero se les podría convencer. Perfecto. Bruno. Yo voy por exactamente el mismo género que Héctor. Acaban de hacer una integral de los cuartetos de Beethoven en la Filarmónica de París, bueno, en la Sala Filarmónica de París, que es el cuarteto Eben con franceses. Sí. Y realmente lo acaban de hacer desde la semana pasada, todos los días tocando hasta 4 cuartetos por día. Estaban en acceso libre y yo creo que a mí me encantaría poder escuchar eso en vivo. Y yo creo que como lo ha hecho el Cervantino hace 2 años, me parece que estuvieron invitando una orquesta, de hecho, que era de Bélgica, para hacer el ciclo completo de las sinfonías de Beethoven. Hacer algo así aquí en el Cervantino, creo que además en este año de los 250 años de nacimiento de Beethoven, creo que sería algo gigantesco, ¿no? ¿Y tú, Roberto? Pues la verdad es que yo invitaría, yo sé que está muy trillado, pero yo invitaría a la Filarmónica de Viena. Es una experiencia alucinante esa orquesta en vivo. Yo he tenido el privilegio de escucharlos un par de veces en vivo y es una locura. No es un mito, es una verdadera locura. La potencia, la energía de la orquesta es realmente te quita el aliento. Es una cosa impresionante. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta, porque si no se nos acaba el tiempo. Esta es una pregunta veloz y fácil y no tanto. Pregunta Leslie Arratia. Héctor, primero, son 2 preguntas. Ajá. ¿Qué prefieres, mezcal o vino? Los dos me encantan. Nunca puedo rechazar ni un trago de mezcal y no puedo rechazar una copa de vino. Ajá. Sin embargo, el mezcal es muy fuerte. No siempre tengo, así como, no siempre tolero el mezcal. No todos los desayunos estás con el humor de tomarte un mezcal. Siempre puedo levantarme a las 6 de la mañana y un shot de mezcal. Pero siempre puedo tomar una botella. Una botella. A ver, ya te transformó el inconsciente. Sí, muy bien. Pero bueno, y la siguiente pregunta, ya en la misma pregunta, ¿música clásica o mexicana y por qué? Es una pregunta rara porque también hay música llamada clásica mexicana, pero supongamos que se refiere música clásica o folclore mexicano. Yo asumo que a eso se refiere. Folclore mexicano, ¿no? Sí. Me pasa igual, o sea, no puedo vivir sin uno o sin el otro. Y me pasa un poquito así porque mi origen en la música, o sea, como yo empecé a tocar la música, fue por medio de la música mexicana. Empecé en una orquesta de música típica cuando era niño y tocaba yo lo que se dice un poquito de oído. O sea, no sabía leer bien la música hasta que empecé a tener un entrenamiento mejor en la facultad de música cuando tenía 12 años, pero antes fue todo muy lírico. Entonces esta música está muy en mí, digamos. Me siento muy bien, me siento
muy libre cuando toco música mexicana. Incluso en este momento, aparte de la orquesta sinfónica, también toco en un grupo donde hacemos música mexicana, es el cuarteto Pax Sky, con la soprano Cindy Gutiérrez. Y pues lo disfruto mucho tanto eso como hacer Mahler 2, la resurrección, ¿no? Y a veces estoy de un humor para uno y a veces estoy de un humor para el otro. O sea, todo depende, ¿no? Hay espacio para los dos. Ahí es. La última pregunta que tenemos para hoy es uno que me da risa porque en el último concierto que hice antes de la cuarentena con Héctor, estuvimos platicando antes del concierto y surgió esta pregunta. Y esta vez viene de Miriam Zurita y quiere saber qué serías si no fueras músico. Un saludo por mi prima de Veracruz, Puerto. Bueno, yo creo que a todos los músicos nos pasa que en algún momento pensamos en ir en otra dirección. En mi caso, yo tomé la decisión de ser músico cuando tenía unos 14, 15 años. Pero sí hubo un momento en el que pensé que podría tomar otra decisión. Y es que en ese tiempo me llamaba mucho la atención cómo funcionan los motores. Se me hacía una maravilla, ¿no? La mecánica en los motores. Entonces sí pensé en ser un ingeniero mecánico. Bueno, para entonces ya iba yo muy encarrilado en la música, se estaban dando cosas muy buenas y ya no me fui, pero si en ese momento hubiera volteado la situación, hubiera sido un ingeniero mecánico. Oye, Bruno, y a ti para ponértelo un poco más difícil, ¿qué serías si no fueras músico y si no fueras literato? No hagas trampa, porque si te digo, ¿qué serías si no fueras músico? Dirías, pues soy literato, pero no. ¿Qué serías? No. Para mí la literatura como que no es un trabajo, fíjate. O sea, para mí eso no es un trabajo, es como un estado de ánimo, es como una investigación, pero yo en mi juventud, bueno, en mi juventud todavía soy muy joven, pero en mis adolescencia y en los estudios. En tu niñez, digámosle. No, pero yo fui cocinero y es algo que siempre me ha apasionado. Y en algún momento para poder pagar mis estudios, yo trabajé en un restaurante como chef y es algo que siempre a mí me apasionó mucho y hasta el día de hoy me paso a veces todo el día del domingo cocinando, incluso el sábado. Me encanta ir a comer a restaurantes, descubrir cosas nuevas. Entonces yo creo que más me daría por ahí, o no sé, a lo mejor crítico gastronómico, o chef, o quién sabe, pero me encanta eso. Pues sí. Bueno, pues Sí. ya saben, aparte de todo, Bruno es una persona muy generosa. Basta con que le manden un mensajito por Facebook y los recibe sábado, domingo, cocina, todo de maravilla. Yo lo he experimentado, es una cocina de primera. Se los recomiendo mucho. Escríbanle. Creo que sí. Nada más que con tapabocas y después de la pandemia. Ok. Bueno, pues mi queridísima Lidia, creo que hemos llegado al final de este programa. Antes de pasar a la despedida oficial, y como todos los viernes, tenemos el dato curioso de la semana, cortesía de Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo. Debo decir que los últimos datos curiosos del doctor Urdapilleta han sido exclusivamente musicales, pero ya acordamos que él lo sabe todo, así es que queremos también saber de astronomía, queremos saber de química, queremos saber de zoología, de entomología, pero bueno, hoy toca otra vez música. Como casi todo el planeta lo sabe, y a pesar de la pandemia, este año estamos celebrando el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Es tan monumental la grandeza del genio de Bonn que no ha permitido darnos cuenta de otro acontecimiento musical importante. Estamos cumpliendo 100 años del aniversario luctuoso de otro gran compositor alemán, Max
Bruch. Bruch es del club de compositores que son mayormente conocidos por una sola de sus obras, y que en su caso es su exquisito concierto para violín número 1 en sol menor, paréntesis, concierto que tocáramos nosotros en 2017 con Marina Miersen en el Teatro Juárez. Su gran pasión y respeto por las canciones populares indudablemente malearon su fino y rico sentido melódico. Sea pues esta ocasión onomástica y con el permiso de don Beethoven, la oportunidad para redisfrutar el concierto en sol menor, pero también para escudriñar en su olvidado catálogo y tal vez encontramos algún tesoro insospechado. Ese fue el dato curioso de la semana, cortesía de Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues ahora sí, toca la despedida. Muchísimas gracias, Héctor Hernández, muchísimas gracias, Bruno Mente, como siempre, como decimos siempre en este programa, tenemos el privilegio de poder trabajar con personas extraordinarias, con personas sensibles, talentosas, inteligentes, y es siempre un verdadero privilegio, una delicia, un verdadero descubrimiento hablar con cada uno de ustedes, tener este espacio para poder compartir un poquito con el público lo que son, lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten. Muchísimas gracias por su presencia. Lidia, no sé si tú tengas noticia de quién serán los invitados de la próxima semana. En la próxima semana, Cuba. Nos acompañan nuestros compañeros Ariel Rodríguez, fagotista en la orquesta, y violinista Pedro Sayas. Pues vayan pensando, y los dos cubanos lleven la dirección donde quieren. Si quieren oír a Ariel tocando ya en acción, entonces va a estar participando en el concierto hoy a las 8 de la noche, y que tiene de nombre Pequeñas Joyas, el programa de esta noche. El programa de hoy, Solistas, Viernes de Oshuk Virtual, es el programa denominado Pequeñas Joyas, que estará a cargo de nuestros compañeros Luis Enrique Palomino al violín, Ariel Rodríguez al fagot, Omar Barrientos al cello, Jorge Luis Torres Martínez y Jorge Aarón Torres Álvarez al violín y al piano, respectivamente, Fidel Berrones y Catherine Ramírez en los violines, en un ensamble con Betsabe Jiménez en la viola, Luis Barajas al violonchelo, Pedro Álvarez en el contrafagot y Héctor Fernández en el oboe, con la participación especial de la soprano Vanessa Salas. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Estarán haciendo música de Jules Massenet, Malcolm Arnold, Fritz Kreisler, y si no me equivoco, de Christoph Willibald Gluck. Un programa muy variado, divertido, interesante. No se lo pierdan. Una vez más, gracias a todo el auditorio por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Lidia. En los controles, Andrés Cordero, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.